desde Colombia. Anita A, buenas noches desde Los Ángeles. Giselda Favela, buenos días. Laura Jorrizma, buenos días, saludos a todos desde Holanda, hola, buenos días. Gastón Regnier, no lea estos mensajes en voz alta ya que los estamos leyendo nosotros. No, pero lo que pasa es que me gusta saludar a las personas, es un sistema que tenemos en este chat de que me gusta ir leyendo y que las personas vean que presto atención a sus chats. No se trata de repetir, ya sé perfectamente que todos podéis leer los mensajes. Ana Lilia García, hola, buenas noches, saludos desde México, Momba. Bueno, voy a leer una pregunta. Después de 4 meses de contacto cero, ayer me acosó, lo ignoré, pero me esperó al salir de la tienda donde me metí por no cruzarme con él, me sentí con ansiedad. Bueno, es normal que te ocurra eso, es normal, por un lado es normal que él trate de acosarte, porque es una de las cosas que suelen hacer los narcisistas, bien sea por vengarse porque te has alejado de él, o bien sea porque quieren volver y buscan la forma de entrar en contacto. Y también es normal que tú te pongas nervioso o nerviosa y que reacciones de esa manera, que trates de evitarlo. Eso es normal. Tienes que tratar de ir acostumbrándote a esa situación, tienes que tratar de ir asimilándola, tienes que hacer una preparación mental para estar dispuesta para cuando eso ocurra. Hay que saber que esas situaciones suceden, con lo cual si uno se prepara previamente, uno prepara la forma de evitarlo o prepara argumentos para en caso de que él trate de abordarte, pues siempre se puede manejar mejor la situación. De todas formas, es difícil y es complicada, son complicadas esas situaciones cuando hay esos encuentros que no son deseados, ¿no? Cuando tú tratas de evitarlo y él por todos los medios trata de abordarte, ¿no? Así que bueno, la preparación previa siempre ayuda y sobre todo el paso del tiempo también va solucionando las cosas. Si tú lo evitas, si sigues tratando de mantener el contacto cero, poco a poco él irá desanimándose y desistiendo de ese interés por contactar contigo. Cayo se refiere al tema que tratamos hoy, que son secuelas en hijos de narcisistas. El sufrimiento de ser hijo de narcisista es inmenso. Es esencialmente aceptar que tus padres no te quieren ni tienen amor para darte. Gloria Cuellar, hola, buenos días. Tema: ¿por qué nos quedan muchas secuelas? Gracias por descubrir estos temas. Excelente libro, La madre narcisista. Un abrazo desde Madrid. Bueno, si me permitís un segundo. Voy a aprovechar para, ya que mencionas el libro, para anunciar mis libros que están en la plataforma Amazon. La madre narcisista, que hace referencia al tema que tratamos hoy, en donde analizamos las circunstancias que se dan cuando una familia existe una madre narcisista. Siempre señalo de que es bastante más dañino el perfil de la madre narcisista al del padre narcisista, y esto es por la serie de vinculaciones que existen entre los hijos con la madre que no se dan en general con el padre. Por ejemplo, cuando hablamos del vínculo, es una relación que se establece especialmente con la madre. Claro, cuando la madre está ausente, ese vínculo puede darse con otra persona, pero estando la madre presente suele ser la madre quien participa de ese vínculo con los hijos, lo que hace que los daños que provoca la madre narcisista sean aún mayores que los que puede provocar un padre narcisista. De todas formas, el tema de hoy es en general, ¿no? Los hijos de padre o madre narcisista, porque tienen muchas cosas en común, tienen muchas, sobre todo vamos a analizar un poco esas secuelas que le quedan a los hijos y también vamos a ver un poquitín cómo se pueden solucionar esas secuelas. Rosario, saludos. Y ese Infante, hola, estuve con un narcisista manipulador y pude abrir mis hijos con sus enseñanzas. Muchas gracias, Jessy Infante. Verónica Ríos, aquí en Colorado, con temperaturas cálidas y más calurosas que otros años. Gloria Cuellar, todos los leo, me gusta escucharlo. Rosario Blanco, desde Miami. Lorda Pou, buenos días, doctor, ya el fin de otra vez. Eduardo Sandoval, el tema me viene como anillo al dedo.
Jess Infante, gracias. A través de usted descubrí que estaba con un narcisista y pude librarme. Gracias. Dulce Paz, hola. Besaida Moreta Rosario, buenas. María, saludos desde Texas, feliz fin de semana. Este tema toca las fibras de mi corazón, ya no tanto como antes. Gracias por enseñarnos y motivarnos en su canal. Besaida Moreta Rosario, buenas. María, hola, saludos desde Texas. Hola María, ¿qué tal? Feliz fin de semana. Esta es una de las habituales del canal. Este tema toca las fibras de mi corazón. Silvia Amor, hola, buenas noches, doctor Antonio, saludos desde Argentina, ¿qué tal Silvia? María Tascones, saludos desde Córdoba, Argentina. Ana Lilia, ¿y tiene algún libro en caso del padre? No, no tengo de momento ningún libro del padre narcisista. Tengo cómo identificar a un narcisista, ¿no? En donde mencionamos un poco la figura del padre narcisista, pero solo como de pasada, ¿no? De todas formas, mucho de lo que se dice en la madre narcisista, por supuesto, también aplica al padre narcisista, ¿no? Cuando hablamos de que manipula a sus hijos, de cómo busca obtener combustible a través de sus hijos, en todo eso, en la mayor parte del libro se podría aplicar también al padre narcisista. En lo que hay la diferencia es en esas peculiaridades, por ejemplo, cuando tratamos los capítulos del vínculo, del apego, de esas relaciones especiales, y otro aspecto también en el que es diferente la madre narcisista del padre narcisista es en la relación con las hijas. Normalmente la madre narcisista ve a sus hijas como rivales que disputan el amor de su padre o la atención de su padre, ¿no? Normalmente los padres suelen tener mucha conexión con sus hijas y eso molesta mucho a la madre narcisista. Entonces, esas son algunas diferencias, pero en el resto de los temas más o menos es lo mismo. Jesse Infante dice, todavía sufro que el narcisista no quiera a mis hijos. Es normal, el narcisista no quiere a los hijos, no quiere a nadie, realmente solo se quiere a sí mismo y lo único que le interesa es obtener el combustible narcisista. Verónica Ríos, mi hermana mayor es la niña de oro de mi padre, ha muerto, ella se quedó con todo y desprecia a mi madre. Bueno, son esas circunstancias que se dan, a veces los hijos de narcisistas adquieren hábitos, adquieren costumbres, adquieren formas de actuar que copian de sus padres y a pesar de que en realidad no se puede considerar técnicamente como que son narcisistas, pero sí conservan bastante de las costumbres o de las formas de manipular de los narcisistas. Griselda Favela, estoy un poquito inquieta. El 21 tengo corte para la orden de restricción. La verdad tengo un poco de temor porque él siempre tergiversa las historias y obvio que si yo le creí, tengo miedo que le crean. Bueno, hay que pensar también que esos tribunales son tribunales especialistas en esos temas, con lo cual es realmente difícil que a un juez que tiene toda la experiencia de haber tratado tantos casos que una persona lo vaya a engañar, ¿no? Así que yo creo que debes tener un poquitín de confianza en ello. Eh, Santonar, Jesse, Infante, viví lo mismo. Lucio Javier, saludos desde Ecuador. Besaida, duele bastante saber que tu madre, que su padre no quiere a mis hijos. Verónica Ríos, mi padre era el del dinero y pertenencias, por eso solo se preocupaba por él y se adueñó de todo al morir. Verónica, mi padre era el del dinero. Ahí ya Anita A, él menciona y pasa tiempo con sus dos hijas pequeñas y el nene no lo toma en cuenta en nada. ¿Cuánto daño causarán los tres niños y el nene no deseado? Bueno, siempre quiero aprovechar hoy que vamos a hablar del tema de los padres narcisistas, quiero mencionar que siempre hay que tratar de evitar la persona, en este caso, que es víctima dentro de la pareja, o sea, la contraria al narcisista, que no debe tratar, esto siempre insisto en ello, que no debe tratar de poner en contra de su padre o de su madre
a sus hijos, porque al final ese afán por dar información, porque se dé cuenta de la situación en la que está, hay que darse cuenta que estamos hablando de niños, ¿no? Que estamos hablando de personas que todavía no tienen una comprensión plena de los problemas, que se debaten entre el amor por el padre y el amor por la madre, que sobre todo en estos puntos de confrontación, normalmente en una relación no debería haber lugar a esa duda en el hijo, ¿no? Entre si amar a su padre o amar a su madre, pero si la persona que es víctima trata de meter ideas en la cabeza de su hijo, trata de explicarle cosas que su hijo no va a comprender, realmente lo que está es confundiéndole y produciéndole un daño bastante grande, ¿no? Entonces habría que tener un poco de cuidado con estos asuntos, procurar no hablar con el hijo sobre esos temas. Hay cosas que no se deben tratar con los hijos, simplemente darles cariño, darles una educación lo más correcta posible, basada en eso, en el amor, en el respeto, en las obligaciones. Es muy importante enseñar a los hijos desde muy pequeños que no solo tienen derechos, sino que también tienen obligaciones, tienen que cumplir con la parte que les corresponde de la casa, hay que ir dándoles esas responsabilidades que van correspondiendo a su edad. Si tiene 8 años, pues responsabilidades de 8 años, cuando tenga 12 responsabilidades de 12, hay que lograr o hay que conseguir, hay que tratar de que también participen en las labores de la casa, que también participen en las responsabilidades que tienen todos, claro, cada uno en su medida. No puedes cargar a un hijo excesivamente, pero sí está bien que desde muy pequeño aprenda los hábitos normales de sanidad, de higiene, los hábitos normales en la casa, de obligaciones, de hacerse la cama, de mantener ordenada su habitación, de ordenar sus juguetes. Eso es muy importante, que desde muy pequeño empiece a acostumbrarse a eso, porque después, a medida que el niño se vaya haciendo mayor, cada vez va a ser más difícil lograr que lo haga, ¿no? Entonces es mejor empezar cuando el niño es muy pequeño, empezar a educarlo en estas labores de la casa. Cuando ya va siendo un poco mayor, tiene que empezar pues por ejemplo, a poner la mesa, a recoger platos, a lavar platos también, a barrer, a limpiar. Especialmente su habitación tiene que ser él quien se ocupe de limpiarla, a ser ordenado. Todos esos hábitos es muy importante ir inculcándoselos en la infancia. Cuanto más temprano se pueda empezar, con pequeños hábitos, por supuesto, mejor. Bueno, vamos a seguir. Gastón Renier nos pregunta cuándo se deja de atraer una y otras mujeres y o parejas narcisistas iguales a la madre de uno. ¿En algún momento cesa la atracción de esa condición? Bueno, no, me imagino que te estás refiriendo a algunos de los traumas que arrastran las personas cuando son hijos de padres narcisistas, justo del tema que vamos a hablar hoy. Lo que ocurre, vamos a tratar sobre cómo superar estos traumas que arrastran las personas que son hijos de padres narcisistas. Lo que hay que tener en cuenta es eso, que dependiendo un poco de la implicación que uno tenga en solucionar esos problemas, dependiendo de cómo uno aporte, sea proactivo en la solución de esos problemas, esa solución será más rápido o será más lento. Normalmente los que son hijos de padres o madres narcisistas suelen tener dificultades para establecer relaciones cuando son adultos. Son personas que han aprendido en la infancia, en su familia, que la forma de lograr las cosas, de conseguir las cosas, es a través de la manipulación. Entonces les resulta difícil establecer relaciones normales en las que las personas conversan, las personas exponen sus puntos de vista, sopesan pros y contras. Al final uno decide en función del cariño, del respeto, del amor, de todo ese tipo de cosas que existen, pues qué hacer, si está bien esto, está bien lo otro. Y esa forma de convivir dialogadamente, los hijos de los narcisistas normalmente no la tienen. Pero bueno, esto ya es el tema que vamos a tratar. En realidad, lo que quería, dando respuesta a esta pregunta, es que en la medida en que uno sea proactivo en buscar solución a esos problemas, lo va a solucionar más rápido. Porque como tratamos en el taller de autoestima, ya sabéis que vamos a empezar un taller de autoestima ahora el día 1 de septiembre. En el taller de autoestima tratamos sobre estos aspectos. Es muy importante el que la persona, cuando quiere solucionar problemas,
lo primero, que se dé cuenta de la situación en la que está, que se dé cuenta de las faltas que comete, que se dé cuenta de los traumas que está sufriendo. Ese es el primer paso para empezar a solucionarlos. Después tiene que empezar a aplicar una serie de reglas, de medidas que, bueno, tratamos en este taller para poder superar esa situación. En caso de que lo tenga complicado, de que no sea capaz por sí mismo, pues bueno, la recomendación siempre es que recurra a un psicólogo que seguro que le va a ayudar a superar la situación. Gemi no lo ven después de irme, ellos siguen pensando que él es el bueno, les da todo, son mayores, yo creo que se utilizan. Bueno, puede ocurrir muchas veces que los hijos de narcisistas simplemente busquen su interés, se queden con el padre o la madre narcisista porque es la que les da más cosas. A veces las personas también actúan por sus intereses egoístas y en este caso, por ejemplo, dejan de lado a su madre porque quien les está dando todo tipo de facilidades es el padre. A la larga, lo que pasa es que, claro, la pregunta que siempre se hace todo el mundo es ¿cuándo va a ocurrir eso, no? A la larga siempre terminan dándose cuenta y llega un momento en que ya el valor de las cosas materiales va perdiendo importancia, entonces es cuando se empiezan a dar cuenta del afecto, del cariño, de todo lo que les proporcionaba la madre, de que se esforzó por darles una buena educación, por esforzarse, porque se desarrollaran correctamente. A veces todo esto llega tarde, pero bueno, son las circunstancias de la vida. En esos casos no puedes hacer nada porque no te vas a poner a competir con el narcisista a ver quién les da más cosas a los hijos. Y al final los hijos, de todas formas, si entrarais en esa dinámica, terminarían transformándose aún en más egoístas y vivirían aún más a costa vuestra sin esforzarse ellos para nada. O sea que eso tampoco es la solución. La única solución, ya te digo, es esperar tranquilamente. Ellos son personas adultas, dejarlos. También tú tienes que, eso es muy importante, el desarrollo de la autoestima, porque tú tienes que aprender a vivir. Los padres tienen que aprender a vivir sin depender de sus hijos. Cuando se dice esto, a veces se entiende como dependencia económica o dependencia, en realidad me refiero a dependencia emocional. Los padres, a partir de una cierta edad, tienen que dejar a sus hijos volar solos, pero también olvidarse de ellos, no estar constantemente pendientes de sus hijos, tienen que tener autonomía emocional. Eso se consigue, por supuesto, con una fuerte autoestima. Cuando se tiene una buena autoestima, uno sabe dejar a sus hijos volar, por supuesto siguen siendo tus hijos, pero uno tiene que independizarse completamente de ellos emocionalmente. Detective 70, el triunfo sobre los padres narcisistas es vivir, eso los destroza, da la impresión de que desean la muerte de sus hijos. Bueno, yo siempre recomiendo que en caso de hijos que crecen en unas familias tóxicas, lo que tienen que hacer es tratar de alejarse lo más posible emocionalmente de esas familias tóxicas, ¿no? Tratar de romper los lazos con esa familia, porque esos lazos siempre están llevando atrás a los avances que hace esa persona en el campo de la dependencia emocional. María Tascona dice, me cuesta mucho creer que un padre no quiera a sus hijos. Bueno, es algo habitual, yo sé que es duro, pero es algo habitual cuando estamos tratando de familias tóxicas, de relaciones de padres o madres narcisistas, es bastante habitual. Yo sé que es algo casi diría antinatural, ¿no? Pero la realidad es esa, que son personas que por eso se dice que es un trastorno. Un trastorno es algo que se sale un poco de lo habitual y de lo normal, ¿no? Es algo que es diferente a otras personas que tienen una vida normal. En este caso estamos hablando de personas que solamente piensan en sí mismos, que para ellos lo único importante son ellos mismos. También es increíble entender que alguien esté en una relación de pareja para hacer sufrir a la otra persona. Y eso es lo que hace en realidad el narcisista, ¿no? Busca relaciones de pareja para encontrar a una persona a la que humillar, a la que vejar, a la que hacer daño. Y es la razón auténtica de que él permanezca en esa relación, ¿no? Lourdes García, hola maestro, que bien escucharlo, cada día aprendo más, muchas gracias. Carlos Leonardo Sánchez, mi novia narcisista, hija única de 42 años, madre soltera, totalmente codependiente de su madre narcisista. La madre necesita y le exige a su hija
detallarle a dónde sale, así sea tomando algún helado. Bueno, es normal que hablábamos antes de la madre narcisista, de las peculiaridades, y señalábamos que la madre ve como rivalidad, como rivales a sus hijas, pero siempre indicábamos que la madre en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones, toma a una de las hijas como hija de oro, como hija dorada, ¿no? Como hija singular a la que presta toda la atención. Aquí me estás hablando de una relación entre una madre y una hija, y normalmente cuando la madre da esa preferencia, ese privilegio a una hija, normalmente se genera una codependencia, que ya hemos hablado en algún vídeo sobre el tema de la codependencia, que es cuando una persona transforma como objetivo de su vida en cuidar a otra persona, con lo cual se hace dependiente de esa persona. Lo normal es que los codependientes, la mayor parte de las ocasiones, sean los padres respecto a los hijos. Esos padres que incluso cuando su hijo ya es mayor, tratan de controlar su vida, tratan de estar pendiente de ellos, tratan de, incluso cuando hijos ya que tienen 30 o 40 años, que están casados, que tienen, igual esa madre los sigue. Bueno, yo he tratado varios casos de codependencia, incluso de madres que se desplazaban de un país a otro tratando de seguir a sus hijos, y sus hijos volvían a cambiar de país tratando de evitar a su madre, ¿no? Por esa codependencia que los ahogaba, ¿no? Es un tema, la verdad, muy, muy interesante, que bueno, aquí también, por lo que cuenta Carlos, se daba en esa relación. Adriana Pedraza, buenas noches. ¿Cómo alejarse de una madre narcisista sin sentirse culpable? Ella ya es mayor. Bueno, en este caso hay que recurrir a la técnica de la piedra gris. Siempre hablamos de que esta técnica es una técnica un poco polémica porque es difícil aplicar esa frialdad emocional de una forma permanente. Pero, por ejemplo, en el caso de padre o madre narcisista, en donde existen unos condicionamientos morales. Bueno, yo siempre he hablado del mito de la familia, ¿no? De que hay esa idea de que uno tiene que respetar a su familia, de que tiene que apoyar a sus padres. Yo en realidad estoy en contra de eso, porque yo considero que la familia solo existe cuando la familia se construye, cuando la familia se genera, se crea por relaciones de amor, de respeto, de cariño. Cuando no existe ese amor, ese respeto, ese cariño, no existe familia. O sea, existen unas relaciones genéticas, existe una herencia en común, existen unos genes que se comparten, pero no lo que es realmente una familia. Una familia es una institución artificial que hemos creado, no es relación de genes. Uno puede tener muchos hijos y los hijos vagar por ahí por el mundo. Si el padre no ama a sus hijos, si no se preocupa de ellos, si no trata de educarlos, si los hijos no respetan con cariño y con amor a su padre, que los respeta a su vez a ellos, entonces no existe familia. Es igual, yo comparo la idea de la familia con la idea de iglesia, ¿no? Hablando en términos religiosos, la iglesia no es el recinto donde la gente se reúne, aunque hoy día sea lo que se entiende. Cuando decimos vamos a la iglesia, entendemos que vamos al edificio, pero realmente iglesia no es el edificio. Iglesia es la comunidad de los fieles que se reúnen para orar o para adorar o para amar, para hablar con Dios. La iglesia es el grupo de gente que tiene un objetivo en común. Por lo tanto, la iglesia es una idea, no es un edificio. Igual que familia es una idea, no es un grupo de personas que tienen vínculos familiares o que tienen vínculos genéticos, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que quiero decir, que me enrollo muchísimo, lo que quiero decir es que cuando esa familia, ese mito de la familia de que los hijos han de respetar a sus padres, bueno, respetar, han de cuidar de sus padres, realmente no tiene por qué ser así. Cuando un padre reiteradamente maltrata a sus hijos, a pesar de que va cumpliendo años, de que se va quedando solo, igual sigue maltratando, igual sigue ofendiendo. Cuando el hijo hace un esfuerzo enorme por tratar de visitar de vez en cuando a su padre o a su madre, estos aprovechan para humillarlo. Bueno, en esos casos en los que uno tiene esos condicionamientos morales, uno ha sido educado, que también por supuesto lo respeto, uno ha sido educado en el sentido de que debe cuidar de sus padres, que debe estar ahí pendiente, pues bueno, en esos casos la técnica adecuada es la piedra gris, que significa que tú estás pendiente de tus padres, que tú los visitas, que los vas a ver si están bien, si no están bien, los puedes ayudar económicamente, los puedes ayudar físicamente, haciendo algunas tareas de las que ellas ya no son capaces, pero
manteniendo una frialdad emocional, procurando no entrar en ese terreno del contacto emocional, de la lucha, de la guerra, de las ofensas. Por supuesto, el padre o la madre narcisista va a seguir intentando humillarte, hacerte daño, pero la clave está en no prestar atención a todo eso. La clave está en mantener una frialdad, en prepararse antes de acudir a esas citas, prepararse mentalmente, me refiero, en el sentido de que entender que cualquier cosa que diga no nos va a afectar, que todo lo que pueda decir entender como que, imagínate que es un loro, ¿no? Que el loro dice cosas sin sentido, simplemente insulta, pero nadie va a prestar atención a lo que dice un loro, porque son palabras simplemente que repite. Pues tenemos que hacernos a la idea de que nuestro padre o madre narcisista es exactamente igual que un loro. Nosotros lo escuchamos, pero no prestamos atención, no le damos importancia. Él te acusa, te dice, ay, que no vienes a verme, que me tienes abandonado, que no sé qué, que no sé cuánto. Todas las frases típicas que dicen para hacerte daño, que por qué te casaste con esa mujer, que no te quiere, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale, todo eso, pues simplemente nosotros no le prestamos ninguna atención, no le hacemos ningún caso, hacemos lo que tenemos que hacer. Si vamos a limpiar un poco su casa, la limpiamos. Si vamos a acompañarle, estamos un rato allí con él o con ella sin hacer caso a lo que dice. Y ya cuando terminamos, bueno mamá, bueno papá, chao, hasta luego. Si le estamos acostumbrados a darle unos besos, le damos unos besos y nos vamos. Y en realidad todo ese tiempo que hemos pasado con nuestros padres tiene que ser un tiempo emocionalmente vacío, emocionalmente cero, porque si tú entras en confrontación emocional, si prestas atención a lo que dice, si escuchas las palabras que tratan de ser ofensivas y las tomas como ofensivas, te va a hacer daño y vas a terminar mal. Bueno, vamos a pasar al tema ya porque hoy tratamos un tema muy interesante. Después vamos a seguir hablando respondiendo a las preguntas. Bueno, vamos al tema. Como os comentaba, hoy vamos a hablar sobre las secuelas que sufren los hijos de padre o madre narcisista. Es muy raro que se dé la circunstancia de que sean un padre y una madre narcisistas al mismo tiempo. Esto es otro tema del que ya hemos hablado en otro momento, sería otro debate que podría haber, ¿no? Normalmente no suele ocurrir. Normalmente un narcisista busca una pareja que sea empática, con la que se pueda conectar bien y sobre todo a la que pueda humillar, de la que pueda abusar, y eso normalmente no se da cuando se encuentra con otra persona narcisista. Así que realmente siempre se da esa relación, o casi siempre se da esa relación entre un narcisista y una persona de baja autoestima, o que el narcisista poco a poco le va destruyendo la autoestima, pero que esa persona en realidad es bastante empática. Bueno, el caso es que bien sea el padre o bien sea la madre narcisista, lo que suelen hacer los padres o las madres narcisistas es abusar de sus hijos, es como de todo el mundo, ¿no? O bueno, de las personas que considera víctimas, pero lógicamente dentro de la familia hay unas personas que son bastante indefensas, son personas que no son capaces de hacer frente a este tipo de situaciones, entonces el padre o la madre narcisista se aprovechan de esas circunstancias para provocar daño, para provocar dolor, para provocar sufrimiento, para nutrirse ellos de ese combustible narcisista que van logrando. Pero claro, esto tiene consecuencias. Esto hay que pensar que un niño o una niña que se cría en este ambiente tóxico va a sufrir unas secuelas que le van a afectar a lo largo de su vida, porque siempre hemos insistido, el factor fundamental en la formación de una persona, en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de la sociabilidad, de todo tipo de características que debe tener una persona, es la educación que uno tiene en la infancia. Eso es lo que uno ve. Uno va a aprender de acuerdo a lo que está viendo en el entorno. Siempre decimos que por una parte uno educa a sus hijos, pero también sus hijos aprenden por lo que ven, aprenden por el ejemplo que le están dando sus padres. Cuando uno de los padres, el padre o la madre, es narcisista, lo que ocurre es que el ejemplo que le están dando es ejemplo de humillaciones, de faltas de respeto, de manipulaciones. El hijo aprende que para lograr las cosas, para conseguir cosas, la mejor forma es manipular. Aprende a tratar mal a las personas. Muchas veces los hijos llegan a la edad adulta creyendo que esa es la forma normal de tratar a otra persona porque así lo han vivido.
hay personas que llegan a una relación de pareja y maltratan y humillan a su pareja simplemente porque ellos lo han vivido de esa manera, han aprendido internamente a tratar de esa manera y les cuesta mucho poder salir de esos cánones o de esas formas que han ido aprendiendo. Eso es lo que llamamos las secuelas que arrastran los hijos y las hijas de narcisistas, que no quiere decir en absoluto que ellos sean narcisistas. De hecho, la mayoría de los hijos de narcisistas que tienen secuelas normalmente a lo largo de la vida se van curando, se van sanando de esos trastornos que tienen. En ocasiones recurren a ayuda profesional, en otras ocasiones tienen la suerte de encontrarse con una buenísima persona y también ellos ponen de su parte porque se dan cuenta de ese choque que se está produciendo. Si aman a esa persona con la que están, para no perderla, pues tienen que cambiar ellos personalmente, y si son, eso digo, buenas personas en el fondo, pues poco a poco van transformando y van mejorando esa situación. A veces eso se logra también después de varios fracasos, porque no siempre con una persona son capaces de solucionar todos sus traumas, sino que se encuentran con una persona que les ayuda a algo, pero a través de esas pérdidas que van experimentando, a través de sus fracasos, se van dando cuenta de que algo hay mal en ellos. Cuando una persona fracasa en una primera relación, fracasa en una segunda relación, fracasa en una tercera relación, poco a poco se van dando cuenta de que el problema no son las otras personas, sino que el problema son ellos, y toman medidas para solucionarlo. Poco a poco van cambiando, de forma que al final terminan siendo personas correctas y adecuadas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las secuelas, vamos a analizar un poco las secuelas que van quedando de los hijos de padres o madres narcisistas. Cosas que se observan normalmente en la mayoría de los hijos de relaciones tóxicas, ¿no? Aquí no estamos refiriendo al narcisista en general, porque es el tema que solemos tratar habitualmente, pero cualquier tipo de relaciones tóxicas en donde el hijo se eduque en estos ambientes que no son los correctos para educar a un hijo, ya sea los hijos de psicópatas, ya sea los hijos de sociópatas, ya sea cualquier tipo de relación tóxica. A veces, por ejemplo, personas que no tienen ninguno de estos trastornos, pero sencillamente no se entienden con la otra persona con la que eligieron de pareja, son personas que no tienen habilidades sociales para hacer frente a esas situaciones, con lo cual lo que conduce es que tienen una relación permanentemente conflictiva, de choques constantes. También da lugar a este tipo de secuelas y a este tipo de traumas que el niño va a arrastrar una vez que sea adulto, ¿no? Bueno, primer síntoma o primera característica que tienen estos hijos de narcisistas es que les cuesta tomar decisiones. La persona que se ha educado en estos ambientes tóxicos de manipulación, la primera circunstancia, lo primero que le ocurre es que no está seguro de nada, porque en estas familias tóxicas no hay valores. Normalmente esto también lo tratamos en el taller de autoestima, lo que es un propósito de vida, lo que son los valores asociados a un propósito de vida. En una educación correcta, un hijo debe terminar con unos ciertos valores respecto a la honradez, respecto al respeto, respecto al trabajo, a la consideración por la otra persona. Una persona tiene que tener ese tipo de valores. Cuando se tienen ese tipo de valores es más fácil que uno tenga claro qué tipo de decisiones tiene que tomar, porque se guía por esos valores que tiene. Uno sabe si debe aceptar algo o no debe aceptarlo, sabe si debe elegir una cosa o no elegirla, sabe decir a una persona cuando le falta el respeto, sabe hacérselo ver para establecer esas líneas rojas que son las que defienden a la persona. Sin embargo, los hijos de estas familias tóxicas, de hijos de narcisistas, de padre o madre narcisista, el problema es que tienen esa dificultad para tomar decisiones porque no tienen claros esos valores. Nadie le enseñó, no que se lo haya dicho, el valor es este o es el otro, sino que muchas veces se educa en valores por el ejemplo. Cuando tú ves a un padre o una madre que es respetuoso, que es cariñoso, que da valor a su palabra, que cumple las promesas que hace, todo esos son los valores. Cuando una persona se ha educado en esos valores, normalmente tiene bastante claro cómo tiene que actuar, por lo cual a veces, por supuesto, hay decisiones que son difíciles de tomar, que requieren reflexión, que requieren tranquilidad, que requieren análisis, pero después de ese análisis, esa reflexión, sabe tomar la decisión que le corresponde y sabe también asumir las consecuencias cuando se equivocan sus decisiones. Sin embargo, los hijos de padre o madre narcisista
les cuesta mucho sencillamente porque no tienen estas escalas de valores, porque no saben realmente lo que es correcto, y cuando no sabes lo que es correcto es muy difícil que tomes una decisión acertada o que seas capaz siquiera de tomar esa decisión. También otro factor que influye en la dificultad de tomar decisiones es el miedo a equivocarse, porque como nadie le ha enseñado que una persona debe ir avanzando en la vida, debe ir tomando decisiones claras, porque viven en un mundo de manipulaciones donde lo que hoy es blanco, mañana es negro, no tienen claro absolutamente nada, con lo cual tienen una permanente ansiedad, una angustia a la hora de tomar decisiones porque no saben si será la correcta. Cuando son niños a veces toman decisiones creyendo que son correctas, pero al día siguiente el padre o la madre narcisista cambia las reglas y ya lo que ayer era correcto hoy día es incorrecto. Eso genera una inseguridad tremenda en esos hijos, que trasladan a su edad adulta y les hace difícil tomar esas decisiones también por el miedo a equivocarse, por no saber si las decisiones que están tomando, a pesar de que las hagan creyendo que son correctas, pero tampoco tienen esa tranquilidad o esa seguridad para saber si son o no son correctas. Bueno, en segundo lugar, segundo síntoma, segundo aspecto traumático que tienen hijos de padre o madre narcisistas, es que permanentemente se están comparando con los demás. Esto ocurre porque una de las cosas habituales de un padre o una madre narcisista es estar permanentemente comparando a sus hijos con otros. El padre o la madre narcisista, cuando quiere manipular, cuando quiere hacer daño, cuando quiere molestar, constantemente está diciendo: mira a Juanito, mira a Pepito, mira cómo él sí hace esto, mira cómo él sí es buen hijo, mira cómo él obedece, mira cómo él... Y siempre permanentemente están comparando, le están haciendo ver si él es más feo o es más guapo, si él es más alto o más bajo. Una de las características de los narcisistas es esa humillación o esa vejación que provocan con comparaciones que además las presentan de una forma cruel, ¿no? Si el hijo, vamos a suponer que no ha desarrollado mucho en altura, constantemente le están haciendo ver que hay niños que son más altos. Si el niño le cuesta estudiar, constantemente le están haciendo ver que hay niños que estudian mejor, que hay niños que tienen más facilidad para las matemáticas, que hay niños que tienen más facilidad para el lenguaje, en vez de ayudarlos realmente a enfrentarse a esas dificultades, porque bueno, cada uno tenemos nuestras características. Hay unos que se nos dan mejor las matemáticas, o se nos dan peor, o se nos da mejor el lenguaje, porque son cuestiones en muchas ocasiones genéticas del desarrollo del cerebro. Pero lo normal en un padre correcto es ayudar en esas deficiencias para que el hijo las supere con la mayor facilidad posible. Si a mí me cuesta las matemáticas, pues lo lógico es que mis padres me ayuden más con las matemáticas y no se preocupen tanto de la lengua, en la que tengo facilidad para practicarla, ¿no? Entonces, en el caso de un padre correcto o una madre correcta, lo normal es que apoye al hijo en esos puntos débiles. Sin embargo, el narcisista lo que hace es constantemente estar comparando para hacer ver esa falla, para hacer notar ese defecto que tiene, esa incapacidad que tiene en esas áreas, con lo cual el niño constantemente, cuando sea adulto, va a seguir en esa dinámica, ha aprendido esa conducta de estar mirando a los demás a ver quién es más guapo que él, quién es más alto que él, quién viste mejor que él, quién tiene más dinero que él. Nunca se fija en los que tienen menos o en los que están peor que él, sino siempre se fija en aquellos que tienen, con lo cual esa persona va a tener una autoestima muy baja, va a tener una enorme inseguridad en la vida, porque constantemente va a estar comparándose con los demás y, por supuesto, siempre que se va a estar comparando con los demás, va a salir perdiendo, porque siempre se va a comparar con aquellos que están mejor que él, ¿no? En tercer lugar, la sensación de que no se sienten dignos de ser amados. Como el padre o la madre narcisista está siempre regateando y siempre como minusvalorando a ese hijo, le hace pagar por el amor, le hace cumplir, constantemente le está diciendo: es que no mereces que te quiera, es que si no haces esto no te voy a querer, si no haces esto otro no te voy a dejar que te sientes a ver la televisión conmigo. Constantemente le están haciendo cosas que, para que ese niño, los niños tienen una necesidad emocional de estar en compañía de sus padres, es una necesidad vital de compartir con sus padres, de sentirse apreciados, de sentirse queridos. Es algo que ahí es donde se va forjando la seguridad en el individuo. Y si ese cariño, ese amor que el niño necesita no se le da,
El problema es que el niño después va a tener la sensación de que es por algún defecto que él tiene, que es algo que él tiene lo que hace que su padre no lo quiera igual que otros padres quieren a sus hijos, con lo cual no se siente digno, no siente que él tenga los suficientes merecimientos como para ser amado. Con lo cual eso lo va a trasladar, va a arrastrar esos traumas a su edad adulta y no se va a sentir suficientemente digno para ser amado por otra persona. Al mismo tiempo interpretará que cuando alguien lo ama, lo hace por interés, lo hace porque algo quiere obtener de él. O sea, no lo ama porque él sea una bellísima persona, no lo ama por ser quien es, no lo ama por ser Pepito, por ser Joselito o por ser Ramoncito, sino que lo ama o bien porque tiene dinero, o bien porque tiene un buen trabajo, o bien porque es un médico, o bien porque tiene un buen auto. Siempre habrá alguna razón con lo cual él no se va a sentir merecedor de ese cariño, sino que va a sentir que es por alguna cosa añadida que él tiene, por lo que la gente lo quiere o lo respeta o lo ama o simula que lo quiere o lo ama, ¿no? Esto provoca una enorme inseguridad y es una muestra, claro, de una autoestima bajísima y de un respeto muy bajo por uno mismo, pero son esas secuelas que se van arrastrando a lo largo es que van pasando de la infancia a la edad adulta por este tipo de educación. Eh, en cuarto lugar, se tiene una necesidad permanente de validación externa. La necesidad de validación externa quiere decir que permanentemente estamos esperando que otras personas nos estén diciendo qué bien lo haces, que necesitamos el refuerzo constante de otras personas, otra prueba más de una bajísima autoestima, porque no somos capaces de darnos cuenta de nuestros propios valores. Normalmente cuando una persona tiene una autoestima sana, quiere decir que se quiere a sí mismo, que se aprecia a sí mismo, que se valora a sí mismo. Entonces, cuando tienes una autoestima sana, realmente no necesitas, hombre, todos necesitamos que la gente nos felicite cuando hacemos algo bien, o es algo que se agradece, ¿no? Pero depender en exclusiva de que otras personas te estén reforzando constantemente es una señal de tener una autoestima muy baja. La autoestima sana, como decía, significa que yo sé los valores que tengo, no necesito que me lo estén diciendo otras personas de fuera, tengo confianza en mí mismo, tengo confianza en mi imagen, tengo confianza y me reconozco como una persona con virtudes y con defectos, pero asumo mis defectos como algo natural en una persona. Si yo soy, no sé, como comentaba antes, vamos a ver que soy un zote en matemáticas, bueno, lo asumo, trataré de esforzarme en mejorar en esa área, pero ya asumo que me va a costar trabajo, asumo que me va a resultar difícil, pero sé que lo compenso porque tengo otras virtudes y sé que yo soy la mezcla de virtudes perdón, y defectos en cierto equilibrio, ¿no? En quinto lugar, y esto es un hábito que se arrastra también desde la infancia, que es el afán de controlar a los demás. Al haber sido controlado, al haber vivido una infancia en la que permanentemente uno está controlado y manipulado por otras personas, en donde permanentemente no se te deja ser libre, no se te deja desarrollarte en independencia, sino constantemente el padre o la madre narcisista está tratando de guiarte, de decirte lo que tienes que hacer, de decirte cómo tienes que vivir, de meterse permanentemente en tu vida, de estar interfiriendo constantemente en tus propias decisiones. Normalmente los hijos de padre o madre narcisista arrastran esto a la edad adulta y permanentemente están también interfiriendo en la vida de los demás, en su familia, en sus relaciones de trabajo. Son personas que les gusta controlar a los demás también porque no confían en las otras personas, no han desarrollado esa confianza natural que debe tener una persona en las capacidades de otros individuos. Si a mí me han educado en la autoestima, en la seguridad en mí, yo sé que soy capaz de hacer las cosas de forma autónoma, sin necesidad de que nadie me vigile, y por lo tanto tengo que entender que los demás también pueden ser autónomos y los demás también pueden ser capaces de hacer las cosas sin necesidad de tener un control encima. Sin embargo, el hijo de padre o madre narcisista no tiene esa confianza porque no tiene confianza en sí mismo, no tiene autonomía, no tiene autoestima, por lo tanto cree que los demás son iguales y permanentemente vigila, permanentemente trata de controlar, trata de guiar, trata de decir a los demás lo que tienen que hacer, pero además lo hace de una forma impositiva, tratando de que los demás obligatoriamente tengan que seguir su propio criterio. En sexto lugar,
Y esto tiene que ver, ahora lo que vamos a tratar ahora, tiene que ver con este vínculo inseguro del que tantas veces hemos hablado, de este apego inseguro del que hemos hablado en muchas ocasiones, que se produce cuando uno se educa dentro de una relación tóxica en donde uno no tiene claro las relaciones que existen, uno no tiene claro si a uno lo quieren o no lo quieren, si lo odian o no lo odian, permanentemente lo castigan, de forma que cuando uno llega a la edad adulta, el problema es que le cuesta expresar sus sentimientos, tiene miedo de expresar sus sentimientos, ya ha experimentado en la infancia que cuando uno abre su corazón, lo más probable es que te golpeen y que te hagan daño. Cuando uno muestra sus debilidades, lo más fácil es que se aprovechen de esas debilidades para hacerte sufrir. Con lo cual, cuando llega a ser adulto, tiene miedo de expresar sus emociones. Por ejemplo, suele ser habitual que los hijos de padre o madre narcisista tengan dificultades para decirle a una persona te quiero, te amo, a pesar de que tengan ese sentimiento, a pesar de que amen a esa persona, le cuesta mucho expresarlo porque tienen miedo de abrir su corazón, tienen miedo de dejar sus emociones al aire porque saben o creen que les pueden hacer daño por esa causa. El niño, el hijo de un padre o madre narcisista ha experimentado todas estas situaciones, ha vivido esas dificultades tan enormes en la infancia, en donde no se respetaban sus emociones. En el momento que uno mostraba una debilidad, automáticamente le machacaban precisamente en esa debilidad, y eso les hace unas personas con corazas, con protecciones, que les cuesta mucho abrirse a los demás. Son esas personas frías que a veces falsamente creemos que tienen una gran autoestima porque nos parecen muy autosuficientes emocionalmente, pero lo que ocurre es todo lo contrario. Lo que ocurre es que han creado un caparazón alrededor para no entrar en contacto con las emociones de otras personas, que les obligue a abrirse ellos a esas emociones, ¿no? Y en séptimo lugar, las personas que han sido hijos de padre o madre narcisista o de relaciones tóxicas normalmente tienen grandes altibajos emocionales. Son personas que pueden pasar de un nivel bueno, llegan a aparecer personas que sufren situaciones de depresión en algunas ocasiones, de euforia en otras ocasiones. Les cuesta realmente mantener un equilibrio emocional. A veces cuando se abren, como decíamos, que forman esos caparazones, pero a veces cuando se abren de forma torrencial y después cierran de nuevo su caparazón y se aíslan. A veces cuando hablan lo hacen de forma verborreica, otras veces mantienen silencios prolongados. Normalmente se producen ese tipo de aislamiento emocional. Bueno, aquí habría que dar una explicación psicoanalítica, pero podría ser en parte porque bueno, todas las personas tenemos necesidad de expresar nuestra emocionalidad, de dejar salir nuestras emociones. Entonces lo que ocurre, dando una explicación psicoanalítica, sería que cuando nos cerramos, lo que ocurre es que esa presión emocional va creciendo en nosotros, va creciendo en nosotros, y cuando hay momentos en los que por alguna circunstancia ese caparazón se abre, entonces se produce una explosión de emocionalidad, de sentimientos, pero que dura un tiempo y después ese tiempo vuelve a cerrarse de nuevo ante el temor de resultar heridos, ¿no? Esos altibajos, esa montaña rusa, poniendo ese ejemplo tan manido, ¿no?, de que se habla en psicología, la montaña rusa emocional de la que se habla es muy frecuente en estas personas que pueden pasar de estados eufóricos a estados depresivos emocionalmente hablando, por esta situación, esta labilidad emocional que padecen estas personas que se han criado en familias tóxicas con padres o madres narcisistas. Ahora, vamos a pasar a las soluciones. Podríamos hablar de más síntomas, ¿eh? Aquí hemos elegido he elegido los más significativos, ¿no?, los más visibles, pero bueno, podríamos hablar de muchos más síntomas que existen en hijos de padres o madres narcisistas. Pero ahora vamos a hablar de los consejos o cómo uno podría solucionar estos traumas ya en la edad adulta. Bueno, sabéis, estamos haciendo el taller de autoestima que empieza el 1 de septiembre. Precisamente el taller de autoestima lo que trata es de solucionar esos problemas
tanto de hijos de padres o madres narcisistas que llegan a la edad adulta, como aquellas personas que se encuentran en una relación con un narcisista y que poco a poco ha ido destruyendo su autoestima, que termina provocando unos síntomas muy parecidos. Muchas de las personas que estáis en relaciones con narcisistas, pero no sois hijos de padre o madre narcisista, veréis que mucho de lo que he hablado coincide con lo que estáis sufriendo, con lo que estáis padeciendo. Esa labilidad emocional, todos estos aspectos que hemos ido hablando, lo más seguro es que los estáis sufriendo también, y es porque estáis sufriendo las consecuencias de adultos ya de una relación con una persona narcisista, que las consecuencias son muy parecidas. Así que bueno, el taller de autoestima que vamos a iniciar está enfocado hacia esto y va a tratar más o menos todo lo que vamos a hablar aquí. O sea que todo eso está inserto dentro del taller que estamos haciendo. En primer lugar, trabajar en la autoestima, por supuesto. El problema que se desarrolla o que crece de una forma gigante en hijos de padre o madre narcisista es que carecen absolutamente de autoestima. O sea, una relación dentro de una familia tóxica, una familia donde existen estas disfuncionalidades tan tremendas, lo que ocurre es que da unos hijos que se van haciendo adultos sin absolutamente ninguna autoestima. Por eso no tienen confianza en sí mismos, por eso se encierran, por eso son incapaces de establecer límites, por eso son incapaces de establecer una relación correcta, por eso son incapaces de crear una relación recíproca de amor. Todos esos traumas que arrastran esencialmente a grandes rasgos es sobre todo falta de autoestima. La autoestima, ya decimos siempre, que es el armazón de la personalidad, el armazón sólido donde la persona se crea y tiene todos sus valores insertos en esa estructura, ¿no? En segundo lugar, mejorar la asertividad. La asertividad es una parte de la autoestima. Nosotros dedicamos un módulo entero en nuestro taller al tema de la asertividad. La asertividad es cómo expresar tus opiniones, cómo expresar aquello que quieres, tus preferencias, tus ideas, pero de una forma correcta, de una forma educada, de una forma respetuosa. Eso es la asertividad, que es lo que sirve para fijar los límites. Cuando una persona trata de sobrepasarse, cuando una persona trata de vulnerar nuestros límites, nuestros derechos, lo que lo frena son esas líneas rojas, que es la asertividad, que es el decir, oye, por favor, no quiero que vuelvas a hacer esto, me haces daño cuando haces este tipo de cosas, dicho con educación, dicho con respeto, pero también esa capacidad de que cuando eso no se respeta, poner un freno definitivo, decir, mira, si sigues por este camino nuestra relación se va a terminar porque yo no estoy dispuesto o dispuesta a tolerar que te comportes de esa manera. Eso en esencia es lo que es la asertividad y se basa en nuestros valores, otro tema que también tratamos. En tercer lugar, entrenarse en inteligencia emocional. En nuestro taller dedicamos 2 módulos completos a la inteligencia emocional porque es esencial. La inteligencia emocional es cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo nosotros nos desarrollamos primero personalmente como individuos y después eso lo sacamos hacia las otras personas y creamos unas relaciones sanas con otras personas. En cuarto lugar, practicar la autocompasión y el autocuidado. Otro de los aspectos fundamentales de la autoestima es el respeto hacia nosotros mismos, la comprensión de que somos personas que fallamos, que nos equivocamos, que cometemos errores y como tenemos compasión por nosotros mismos, también nos cuidamos a nosotros mismos y nos cuidamos como igual que cuidaríamos a un amigo. Cuando vemos a un amigo que está enfermo o que tiene algún problema, nosotros tratamos de ayudarlo para que solucione ese problema. De la misma forma nos ayudamos a nosotros mismos. Eso es lo que es la autocompasión y el autocuidado. Apoyarse en el círculo de amigos, en el círculo social. Esto también tiene mucho que ver con la inteligencia emocional de la que hemos hablado. Es un aspecto fundamental en la autoestima el crear círculos sociales que nos den apoyo. Eso es lo que llamamos el apoyo social. Tener esos familiares, esos amigos en los que tienes confianza, con los que puedes hablar, los que en los momentos difíciles te pueden ayudar. Aprender técnicas para resolver problemas y tomar decisiones. Esto lo tratamos en el primer módulo. La toma de decisiones, la resolución de problemas, las ideas irracionales es algo muy interesante. Es que más o menos lo que estoy diciendo es lo que vamos tratando en nuestro taller. Ya digo que es un taller que está especialmente indicado para personas que han tenido relaciones, han vivido en relaciones tóxicas y han tenido dificultades en esas relaciones.
En siguiente lugar, ya no sé cuál es el punto que corresponde, establecer límites con tus progenitores, como aquí, bueno, en el caso que estamos hablando es el caso con el padre o la madre narcisista. Este es un punto que es un poco complicado, porque esto se puede ir haciendo a medida que uno se va haciendo mayor, a medida que uno va siendo adolescente, joven. Pero claro, la contrapartida de todo esto es que uno no tiene la formación adecuada para ser asertivo, para establecer esas líneas rojas. Entonces a veces es difícil cuando ya uno va siendo mayor, que ya va al colegio, que ya va a la universidad, es más fácil porque uno aprende de los demás, no solo de sus padres. Llega un momento, a partir de los 10, 11, 12 años, que el niño ya no bebe solo, no se alimenta solo de lo que le proporcionan sus padres, sino que empieza a darse cuenta de cómo es la vida afuera. Por eso es el choque que se produce en los adolescentes, porque de repente descubren que hay un mundo fuera que tiene otros valores, que tiene otras características, y por eso los hijos adolescentes se vuelven tan rebeldes, porque precisamente pasan de un extremo de estar con sus padres, buscan esa independencia, ese sentirse, ese reconocimiento de ellos mismos, y lo que hacen es pasarse al otro extremo, ¿no? Después, a lo largo de la adolescencia y la juventud, pues van como regresando y buscando el equilibrio entre sus padres y el mundo exterior, que es el equilibrio que han de mantener a lo largo de su vida. Por eso hay ese bache siempre que se produce con los adolescentes. Eh, Otro de los aspectos sería, por ejemplo, el recurrir a un psicólogo en caso a un especialista, en caso de no ser capaz de superar esta situación por uno mismo, pues también recurrir a tal. Y bueno, en último lugar, otro aspecto muy importante sería, que yo creo que eso todos, sobre todo cuando estáis en este chat, es que tratar de buscar información, tratar de buscar conocimiento, tratar de buscar esas herramientas que te ayuden a través de canales como el mío, a través de personas amigas que hayan pasado por experiencias similares, hablando con personas mayores que ya tienen experiencia en haber vivido conflictos a lo largo de su vida. Todo eso ayuda a superar estas situaciones, estos traumas en la infancia. Una cosa muy importante siempre es la proactividad, el darnos cuenta, reflexionar, hacer introspección y darnos cuenta de las dificultades que tenemos. Cuando yo constantemente estoy tropezando con otras personas, cuando constantemente estoy chocando con otras personas, no siempre puede ser culpa de todos los demás, ¿no? No siempre puede ser que todos estén equivocados y que yo sea el único que tiene razón. Si yo voy por una autopista y resulta que todos los coches me vienen de frente, pues lo más fácil es que sea yo el que voy en dirección contraria, que no que todos los coches vayan en dirección contraria, ¿no? Lo típico esa persona que va conduciendo y está hablando por teléfono con su hijo y su hijo le dice, oye, ¿por dónde vas? No, voy por tal autopista. Y dice, pues acaban de dar en las noticias que hay un loco que va en dirección contraria. Y dice, ¿cómo que un loco? Si son cientos. Bueno, es un chiste, pero que refleja de esas personas que permanentemente están chocando contra todos y creen que son los otros los que están equivocados. Cuando has tenido una experiencia de relación de pareja y te ha ido mal, cuando has tenido una segunda y te ha ido mal, cuando has tenido una tercera y te ha ido mal, pues lo que hay que pensar es que posiblemente el que está mal eres tú y no las otras personas, ¿no? Al igual que las personas que tienen una relación, por ejemplo, y resulta que tienen una relación tóxica con un narcisista y después vuelven y caen con otro narcisista y después se hacen amigos de una persona que es narcisista. Lo que hay que analizarse uno a sí mismo, porque es posible que esa persona sea demasiado empática, que no tenga unos límites claros. Entonces hay que hacer un poco de introspección y tratar de entender qué es lo que nos está ocurriendo para tratar de ponerle remedio. Bueno amigos, hoy la verdad es que me he pasado el tiempo, era un tema la verdad muy interesante, pero nos hemos alargado bastante, así que ya ahora tenemos que ir, a ver un momentín, tenemos ya que ir terminando, se nos ha pasado el tiempo, estamos en fin de semana, eh, ah, eh, bueno, las preguntas me las podéis pasar el lunes, acordaros de vuestras preguntas y me las pasáis el lunes y amablemente las responderé. También, bueno, después voy a leer el chat porque suelen surgir muchas ideas de cosas. No sé si este tema os parece muy interesante, como lo hemos dejado un poco, la verdad, había tanto de lo que hablar que si queréis
podemos tratar de nuevo en profundidad este tema o ver otros aspectos respecto a ello. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que hoy hayáis disfrutado de esta charla que hemos tenido aquí, de este asunto. Recordaros que tenemos este taller de autoestima. Podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. A lo largo de este fin de semana vamos a subir la segunda masterclass relativa al taller de autoestima, así que la podéis ver en el canal. La subiremos como un vídeo normal, en donde explicamos, ahí ya hablamos de la programación que va a tener el taller. Las personas que ya están inscritas para recibir información, les voy a mandar directamente a ellos, a su correo, este vídeo en donde explicamos cómo se va a organizar, qué temas se van a tratar, un poco todo esto relativo a este taller de autoestima. Así que aquellas personas que estén interesadas, aquellas personas que hayan pasado por relaciones tóxicas, ya sea en su infancia, ya sea en la edad adulta, que sientan que necesitan un poco de ayuda para salir adelante de esas situaciones, que vean que les cuesta superarlo, bien porque han terminado una relación con un narcisista y no son capaces de salir adelante, o porque están dentro de una relación y necesitan fuerza porque hayan vivido en la infancia y se den cuenta de que arrastran estos traumas de los que hemos hablado hoy. El taller está enfocado precisamente a esta situación. Es un taller para desarrollar la autoestima, pero a su vez lo que conlleva la autoestima es ir dando solución a todos estos problemas. Bueno, nada más, muchas gracias a todos, que tengáis un fin de semana maravilloso, que descanséis, que disfrutéis. Recordad que es muy importante descansar y disfrutar durante el fin de semana, porque es lo que nos va a dar energía para la semana próxima llevarla de hecho, llevarla con mucha fuerza y mucha energía. Así que nada, muy buen fin de semana a todos, que lo paséis muy bien y hasta lunes a las 6:30 de la mañana.